La congelación en las manos del abuelo, azul negras y rígidas, fue lo primero que notaron los paramédicos. Ni la capa de pintura fresca en las paredes de la sala, ni la nueva isla de cocina reluciente donde mi madrastra, Brenda, reía con sus amigas mientras chocaban copas de champaña. Simplemente lo vieron a él, encogido en el garaje sin calefacción, con una manta delgada apenas cubriendo su tembloroso cuerpo, su aliento convirtiéndose en vapor en el aire gélido. Estaba muriendo. Ellos lo sabían. Brenda también lo sabía. Simplemente no le importaba. De todas formas se está expirando, había dicho esa mañana, su voz alegre, despreocupada, cuando le pregunté por qué el termostato estaba a 50 grados. No tiene sentido gastar buen dinero calentando un fantasma. Sus palabras, dichas con una sonrisa empalagosa, cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Yo me quedé allí, un centinela silencioso, observándola arreglar canapés en una bandeja de plata, sus movimientos precisos, ajena al frío que se filtraba hasta mis huesos, un frío que reflejaba el que se expandía por la casa, por mi corazón. Un cansancio profundo se asentó sobre mí, un compañero familiar en estos últimos meses. Sentí una calma extraña, una aceptación silenciosa de la monstruosa realidad que se desarrollaba. Esto era Brenda. Esta era nuestra vida ahora. Mi abuelo, un hombre que había construido esta misma casa con sus propias manos, que me había enseñado a pescar y a amar el olor del aserrín, era una carga, un inconveniente, un fantasma en su propio hogar. Tristeza, sí, un dolor profundo, pero estaba cubierta por una observación extrañamente desapegada. Veía el brillo en los ojos de Brenda, la curva de sus labios, y supe que se estaba gestando otro tipo de juego, uno que no había entendido completamente hasta ahora. Simplemente observaba, absorbiendo cada detalle, cada palabra cruel, cada gesto despectivo. Mi silencio, un hábito de toda la vida, siempre había sido tomado por debilidad. Que lo crean. La fiesta continuaba. Las risas resonaban desde la sala recién renovada, el aroma del vino caro y la pintura nueva se mezclaba con el tenue y acre olor del abandono del garaje. Brenda, con un vestido esmeralda brillante, contaba historias sobre su visión para la casa, su dedicación a transformar esta vieja reliquia. Nunca mencionó al hombre que era esa reliquia, al hombre que yacía temblando justo más allá de la delgada puerta del garaje, su cuerpo frágil perdiendo la batalla contra el frío. Mi tía, Carol, la hermana de Brenda, presidía junto a la chimenea, su voz resonando sobre el valor de mercado de las mejoras. Este lugar ahora vale una fortuna, declaraba, ajena al sombrío cuadro que se desarrollaba afuera. Mi primo, Mark, hijo de Brenda, se recostaba contra la encimera de la cocina, desplazándose por su teléfono, gruñendo de vez en cuando en acuerdo con las proclamaciones de su madre. Eran un coro de interés propio, sordos al sufrimiento silencioso, ciegos al verdadero costo de su ambición cruel. Lillian, querida, ¿puedes traer más hielo? La voz de Brenda, aguda pero falsamente dulce, cortó el ruido. El bar está prácticamente vacío. Asentí, con el rostro enmascarando conformidad. Me moví entre la multitud, una sombra entre los festejantes, mis ojos escaneando, observando. Nadie sostenía mi mirada. Estaban demasiado ocupados admirando las nuevas encimeras de granito, la iluminación empotrada, la gran ilusión que Brenda había creado. En la cocina, me detuve, mi mano descansando sobre la superficie lisa y fría de la nueva isla. Esta casa, este legado, se deslizaba de mis manos, pieza por dolorosa pieza. Pero una voz pequeña y persistente, un susurro desde las profundidades de mi propia fuerza silenciosa, me recordó algo que ellos no sabían, algo que Brenda había pasado por alto en su avaricia. El abuelo siempre había sido un hombre meticuloso, obsesionado con los detalles, especialmente en lo que respecta a sus asuntos. No confiaba completamente en nadie, ni siquiera en sus propios hijos, después de un conflicto legal particularmente desagradable años atrás. Me había enseñado la importancia de la prudencia, de proteger lo que es legítimamente tuyo. También me había enseñado, a su manera silenciosa, a jugar a largo plazo. Lo que Brenda y sus compinches no entendían era que el abuelo, a pesar de su salud debilitada, todavía era agudo, todavía metódico. Hace meses había transferido una parte significativa de sus bienes, incluida la propiedad legal completa de esta misma casa, a un fideicomiso. Un fideicomiso que, al momento de su fallecimiento, me designaba como la única beneficiaria y ejecutora. Ni Brenda, ni sus hijos, ni siquiera mi propio padre, que hacía tiempo se había desentendido de su padre envejecido y enfermo. El abuelo los había visto a todos.
me había visto a mí. Yo tenía los papeles, firmados, sellados y notariados, guardados en una caja de seguridad, un arma secreta en una guerra que nadie sabía que estaba librando. Ellos veían a una joven tranquila y sumisa, fácilmente manipulable, fácilmente ignorada. Veían a una chica que lloraría, que sufriría, y luego se desvanecería en silencio. Veían a una víctima. Se equivocaban. Las sirenas de la ambulancia aullaron, más fuertes y más cercanas. Los invitados de la fiesta, sorprendidos, salieron tambaleándose al recién pavimentado camino de entrada, aún con las copas de champaña en la mano. Brenda, con su vestido esmeralda brillando bajo las luces de emergencia, lucía molesta, sus cejas perfectamente arqueadas fruncidas. Honestamente, el drama, murmuró, acomodando un mechón de cabello rebelde. Solo se resfrió un poco. Una paramédica, una joven de mirada grave, salió del garaje. Está en condición crítica, señora. Hipotermia severa, congelación avanzada. Lo llevaremos de urgencia a St. Judes. Brenda agitó la mano en un gesto de desdén. Sí, solo sáquenlo de aquí. No es momento de una emergencia médica. Di un paso al frente, mi voz sorprendentemente firme. Iré con él. Los ojos de Brenda se abrieron ligeramente, un destello de sorpresa. No seas absurda, Lillian. Te perderás la fiesta. Voy, repetí, con la mirada firme. Subí a la ambulancia, las puertas cerrándose con un siseo detrás de mí, dejando a Brenda y a sus invitados brillantes en su vacía celebración. El abuelo murió 3 días después. En paz, dijeron los doctores, mientras dormía. Sus manos, aunque aún descoloridas, se habían entibiado un poco. Tomé una de ellas, recorriendo las líneas familiares, memorizando la textura de su piel. La llamada llegó temprano en la mañana. No lloré. No entonces. Una quietud profunda se asentó sobre mí, una resolución silenciosa. El funeral fue un acto escasamente concurrido, en su mayoría parientes lejanos y algunos viejos compañeros de póker del abuelo. Brenda, vestida con un sobrio traje negro, se secaba los ojos secos con un pañuelo de encaje. Mark lucía aburrido. Carol susurraba sobre la herencia y la propiedad con tonos codiciosos y apagados. Suponían, por supuesto, que todo caería en manos de Brenda como esposa de mi padre, o al menos se dividiría entre la familia inmediata. Se equivocaban. Una semana después llegó la primera carta. Una carta certificada, dirigida a Brenda Mae Harrison, del despacho legal Miller y Finch. Era un aviso formal, un documento que indicaba que la propiedad ubicada en 1422 Elmwood Drive, junto con todo su contenido, era legalmente propiedad del patrimonio de Arthur Finch, y que la nueva dueña, Lillian Mae Harrison, requería posesión inmediata. Detallaba un plazo estricto para desocupar la vivienda, citando incumplimiento de contrato respecto al cuidado del fallecido. Brenda me llamó, su voz un grito furioso. ¿Qué es esto, Lillian? ¿Qué has hecho? Esta es mi casa. Tu padre me lo prometió. Mi voz era tranquila, casi distante. Nunca fue algo que papá pudiera prometer, Brenda. El abuelo tenía un testamento. Muy detallado. Y un fideicomiso. Todo está legalmente en orden. ¿Un fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? Maldita. Su voz se quebró de ira. El fideicomiso me designa como única heredera y ejecutora, expliqué, cada palabra un corte preciso. El abuelo se aseguró de ello. Dejó instrucciones explícitas sobre el cuidado de la propiedad y de su propio bienestar. Instrucciones que, desafortunadamente, no se siguieron. No puedes hacer esto. Puse tanto dinero en esta casa. Las renovaciones. La fiesta. Su voz era un lamento desesperado. Esas renovaciones, dije, con un ligero temblor en la voz, se hicieron sobre una propiedad que no te pertenecía. Cualquier gasto incurrido es tu responsabilidad. La fiesta, fue tu elección. El silencio del otro lado era ensordecedor, interrumpido solo por su respiración agitada. Y, continué, con la voz cobrando fuerza, el informe forense del hospital St. Judes ha sido entregado al departamento de policía. Hipotermia severa que condujo a la muerte. Negligencia. La investigación está en curso. Un jadeo, agudo y repentino, escapó de su garganta. ¿No te atreverías? El abuelo merecía algo mejor, Brenda. Merecía calor, cuidado, dignidad. Merecía vivir sus últimos días en la casa que él construyó, no morir congelado en su propio garaje mientras tú celebrabas tu codicia. Mi voz era acero frío. La policía se pondrá en contacto.
Ya he dado mi declaración, junto con un relato detallado de los eventos que condujeron a su muerte, incluyendo tu encantador comentario de que de todas formas se estaba expirando. La línea se cortó. Me quedé allí, el teléfono pesado en mi mano, una extraña mezcla de agotamiento y euforia recorriéndome. La casa, todo el legado familiar, era mío. La chica silenciosa, a quien habían despreciado, simplemente había estado esperando su momento. Brenda intentó luchar, por supuesto. Contrató abogados, amenazó con demandas, difundió rumores maliciosos. Pero los documentos legales eran irrefutables, la evidencia forense condenatoria. La investigación policial avanzó, lenta pero segura, convirtiendo su fiesta de renovaciones en una escena del crimen. Los invitados, inicialmente dispuestos a testificar a su favor, se quedaron callados al comprender las implicaciones de su presencia, su complicidad implícita. Carol y Mark se distanciaron, de repente conscientes de lo precario de su propia posición. Nunca volví a ver a Brenda después de que finalmente desocupó la casa, su rostro una máscara de furia amarga. La casa, despojada de su pintura y granito nuevos, se sentía hueca, los ecos de sus risas reemplazados por un silencio profundo y liberador. Caminé por los cuartos vacíos, todavía flotando el aroma de madera fresca y yeso. Había ganado, no con gritos ni enojo, sino con preparación silenciosa, con la previsión de un abuelo y con una firme negativa a ser subestimada. Miré por la ventana, viendo el sol ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín. El frío, antes símbolo de traición, ahora se sentía como un aire fresco y limpio. Ya no era una sombra. Era el sol, elevándose.